Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, que ves este video donde sea que te encuentres, ¿verdad? Donde sea que estés, que conduzcas en tu automóvil, estés en tu trabajo o donde sea que te encuentres en tu ordenador o tu teléfono móvil. Que Dios te bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios te acompañen a lo largo de este hermoso día viernes, ¿verdad? Donde seguimos viendo la misericordia de Dios para nuestras vidas, donde nos permite poder contemplar sus maravillas, donde nos permite poder tener el aliento de vida, levantarnos en esta hermosa mañana. Y qué más hermoso que venir y entrar a su presencia, qué más y hermoso que venir y buscarle, ¿verdad? El consejo de Jehová para nuestro diario vivir a través de sus escrituras, a través de la oración, a través de la alabanza, de la manera que tú busques al Señor. Pero lo mejor es venir y levantarnos y buscar la presencia de Dios para nuestras vidas. Buscar el oportuno socorro de Jehová para nuestras vidas, ¿verdad? Y eso todavía sigue vigente. La presencia del Señor todavía está con nosotros, ¿verdad? Todavía sigue llamando a personas, sigue buscando al perdido, ¿verdad? Y es lo que se hace a través de cada predicación, ¿verdad? Predicar el Evangelio, y el Evangelio es la buena nueva de salvación para toda aquella persona perdida, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro estudio o meditación, como tú quieras llamarlo, acerca del libro de Romanos. Vamos a estar hablando del capítulo 4, versículos 9 al versículo 12, ¿verdad? Y que sea Dios ayudándonos para comprender lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole aquí al pueblo judío, ¿verdad? Recordemos que estaba hablando al pueblo judío respecto a que la salvación no venía como ellos creían, que venía por las obras, que venía por la ley, ¿verdad? Y que nadie iba a ser salvo a través de la ley, ¿verdad? Sino que la salvación venía a través de la justificación por medio de la fe. Por el creer a Dios viene la salvación a nuestras vidas. No es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que dejemos de hacer. Nuestra salvación no depende de nosotros, sino que depende de Dios, ¿verdad? Porque si dependiera de nosotros, la perdiéramos en cada momento, ¿verdad? Todos la perderíamos porque todos nos equivocamos. Amén. Entonces vamos a estar hablando acerca del capítulo 4, versículos 9 al 12. Pero vamos a hacer una corta oración antes de ingresar, ¿verdad? Lo que es este estudio, antes de que Dios nos hable lo que tiene que hablarnos a nosotros en esta hermosa mañana de día viernes. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi buen Dios, presentándonos, Padre amado, como esos pecadores, mi Dios bendito, que hemos sido redimidos con tu sangre en la cruz del Calvario, mi Dios amado. Padre bendito, venimos poniendo este tiempo en tus manos, Señor, y dándote las gracias, Padre, por permitirnos, mi Dios, aprender de tu palabra, por permitirnos, Padre bendito, ser guiados por tu Santo Espíritu, mi Dios, por permitirnos contemplar tus maravillas, por permitirnos, Padre bendito, tu misericordia en esta hermosa mañana, porque tu palabra nos enseña que son nuevas cada mañana tus misericordias para cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, te doy gracias, mi Dios bendito, por la vida de toda persona, mi Dios bendito, que vaya a ver este video, que lo esté viendo, mi Dios. Que seas tú trayendo bendición hasta que sobreabunde, mi Dios. Padre, que seas tú trayendo una palabra rema, mi Dios, a su corazón. Y que todo aquel que no te conozca, Padre bendito, que te conozca a través de la predicación de tu palabra, mi Dios. Que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, bendiciéndoles. Que sea tu Santo Espíritu guiándolos, mi Dios amado. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos, mi Dios, redarguyéndonos, Padre bendito. Y sobre todo llevándonos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gloria, honra, alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer las escrituras, ¿verdad? Vamos a leer capítulo 4 del libro de Romanos, versículos 9 al versículo 12. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. A Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso.
y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin que la justicia también a ellos le fuera imputada, y padre de la circuncisión para que aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Vamos a hablar acerca de la circuncisión, ¿verdad? Y de la incircuncisión. Circuncisión sabemos que es el acto de cortar el prepucio, ¿verdad? Un rito que se hacía en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? En aquellos tiempos, en los tiempos pasados, ¿verdad? Recordemos que los judíos, para que ellos tenían en su mente que para ser bendecido de parte de Dios, que para poder ser pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado, ¿verdad? A los 8 días, como está escrito en la promesa, ¿verdad? Que le dio Dios a través de Abraham, ¿verdad? Tenía que hacer la extirpación quirúrgica, ¿verdad? Del prepucio de un hombre, ¿verdad? Y la palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor de, ¿verdad? Pero cortar alrededor del prepucio. Y el prepucio es el pliegue de piel que cubre el extremo del miembro de un hombre, ¿verdad? Es la porción de tejido que se elimina a través de la circuncisión, ¿verdad? Pero ¿por qué se hacía esto? Por un pacto religioso, una señal del pacto que Dios hizo con Abraham, que nosotros lo podemos ver en Génesis 17, del 9 al 14, ¿verdad? Y ahí está lo que es el pacto que hizo Dios con Abraham acerca de la circuncisión. Y te voy a leer algo acerca de ese pacto, ¿verdad? 17:9, ¿verdad? Nos dice a nosotros: dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardéis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Y esto será de señal de mi pacto con vosotros. Y a la edad de 8 días será circuncidado de entre todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, el que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso no es circuncidado en la carne de su prepucio. Esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Amén. ¿Verdad? ¿Y por qué te leo esto de este pacto? Porque cuando nosotros vemos a Paulo empieza hablando de una bendición que hay aquí. En el versículo 9, Pablo empieza: es pues esta bendición solo para los circuncisos, ¿verdad? Pablo se está hablando a la bendición de la salvación. Porque si tú recuerdas los versículos anteriores, el 7 y el 8, habla: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el varón cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Es una bendición, está hablando de la bendición de la salvación, ¿verdad? Y esto es algo que estaba en el pueblo judío, que creían que solamente era para ellos, los que habían sido circuncidados, los que guardaban el pacto que Dios había hecho con Abraham, circuncidarse a los 8 días de nacido, todo varón, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo este hombre se enfrenta a una crítica, podemos decir una crítica adicional a su argumento que les había hecho ver, ¿verdad? En sus capítulos anteriores, cuando les mostraba cómo venía la justificación, ¿verdad? Y que la justificación ya no solamente era para el pueblo judío, sino que era para todo aquel que creía en Dios, ¿verdad? Por eso Pablo les está hablando acerca de la fe de Abraham y lo que le causó la fe en Abraham, que le causó la justificación delante de los ojos de Dios y no a través de las obras como el pueblo judío creía, ¿verdad? Aunque Pablo les haya demostrado a ellos que la justicia viene por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? A través de esa gracia, justicia a través de la gracia en fe en Cristo Jesús. Él empieza este versículo 9 hablando de esta bendición y que esta bendición ya no es solamente para los circuncidados, como estas personas judías creían. Mira,
¿Para qué? Para este pueblo judío, para el pueblo judío, para los judíos de aquel tiempo que están enfrentando con Pablo, solo existían dos tipos de personas: los judíos y los perros, ¿verdad? ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros éramos vistos como perrillos, como perros, ¿verdad? El pueblo gentil. Para ellos los judíos, nosotros no teníamos salvación. Y solamente ellos, por guardar los pactos, por guardar la circuncisión, por guardar esto en la ley, por hacer esto, ellos eran el pueblo escogido de Dios y solamente en ellos había salvación. Y a través de para otras personas no había ningún tipo de salvación. Si nosotros vemos en Mateo 15, 26 y 27, cuando Jesucristo habla, ¿verdad? Con la fe a la mujer cananea, perdón, ¿verdad? Dice, respondiendo, primero viene y dice el 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. El 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y el Señor le responde, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos la fe de la mujer cananea. Estuvo en creer en Dios, en creer en Jesucristo, ¿verdad? Que él había sido enviado por parte de Dios. Y esa es la fe que produjo en la mujer cananea que Jesucristo hiciera el milagro en ella, ¿verdad? Es por la fe, por creer en Cristo Jesús, que nosotros encontramos la salvación, que encontramos la justificación delante de Dios, porque ante los ojos de Dios todos somos malos nosotros, pero solamente somos justificados a través de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Vemos nosotros que este pueblo judío solamente habían dos tipos de personas, ellos y los perros, como éramos tratados nosotros antes, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Aquí Pablo les está haciendo la mayor defensa del evangelio, la mayor defensa de la fe, la mayor defensa de la salvación, podemos decirlo así, donde les hace ver, ¿verdad? Que esta bendición ya no solamente viene por ser circuncidado, ¿verdad? Y es el error que hoy muchas personas están cometiendo. Están circuncidándose al judaísmo, se hacen judíos, ¿verdad? Quieren imponer cosas en sus corazones y eso es solamente el orgullo de la persona, la religiosidad, ¿verdad? Y aquí es donde entra la religiosidad hoy en día en las personas que quieren estar cumpliendo con los pactos que cumplían el pueblo judío en aquel tiempo, pero Pablo aquí en el libro de Romanos está haciéndoles ver que esta bendición ya no solamente es para los circuncisos. Dice, ¿verdad? Continúa diciendo, o también para los incircuncisos. Hace la pregunta el apóstol Pablo, porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Pablo les está hablando a ellos y les está diciendo, ¿verdad? Que Abraham encontró la justificación en Dios siendo incircuncisos. Siendo incircunciso. Si nosotros vamos al libro de Génesis siempre, al capítulo 15, versículo 6, y dice, Abraham creyó en el Señor y le fue conocido por justicia. Abraham creyó en el Señor y le fue reconocido por justicia. El creer en Dios le reconoció a Abraham haber sido justo delante de Dios, ¿verdad? Pero Abraham no era circunciso en ese tiempo. Abraham no fue circuncidado, sino que hasta después de haber sido justificado a través de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque si nosotros le seguimos leyendo, ¿verdad? En el capítulo 17, acerca de la circuncisión, nos vamos a dar cuenta que Abraham, ¿verdad? Fue circuncidado a los 90 años. Abraham fue circuncidado después de haber creído en la fe, de haber creído a Dios, después de que su fe le fuera por justicia, ¿verdad? No fue circuncidado antes de eso, ¿verdad? Si nosotros leemos en el capítulo 15, ¿verdad? Dice, se continúa diciendo, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur, tierra de los caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y le dijo el Señor, oh Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y él respondió, tráeme una novilla, ¿verdad? De
3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pinchón. Y él le trajo todas estas aves, ¿verdad? Y ahí viene el pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Donde nos hace ver a nosotros a la edad que fue Abraham circuncidado. O sea, Abraham fue circuncidado antes, ¿verdad? Abraham fue tomado justo, perdón, antes de ser circuncidado. Abraham era incircunciso cuando recibió la justificación a través de la fe, ¿verdad? Y después Dios entrega en Abraham lo que es el pacto de la circuncisión, ¿verdad? Pero Pablo les está haciendo ver a ellos aquí, ¿verdad? Pablo está haciendo la mayor defensa de la fe ante los judíos, ¿verdad? Y lo hace a través de Abraham, a quien les hace, ¿verdad?, ver que Abraham recibió la justificación de Dios siendo incircunciso, ¿verdad? A lo que para ellos era algo imposible, ¿verdad? Pablo está haciéndoles pedazo aquí su religiosidad, su orgullo que tenía dentro, ¿verdad? Haciéndoles ver que esa religiosidad que ellos tenían, ¿verdad?, les llenaba de orgullo su corazón. Y es lo que hoy en día las personas no queremos entender. Hoy en día el pueblo evangélico, el pueblo gentil evangélico, anda queriéndose circuncidar, anda queriéndose convertir al judaísmo, porque tienen que guardar con todos los pactos, porque tenemos que guardar con todas las leyes, que tenemos que guardar con todo esto para poder encontrar la salvación. No, la salvación viene por la fe en creer en Dios. La salvación no viene por guardar ningún pacto, la salvación no viene a través de la ley, la salvación no viene a través de guardar absolutamente nada, ni hacer ningún sacrificio, nada. La salvación viene a través de la fe. La justificación es a través de la fe en Cristo Jesús. Creer en el Hijo de Dios. Eso nos cuenta por justificación y eso nos justifica delante de Dios a nosotros cuando creemos en el Hijo de Dios, cuando creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? No por estar guardando nada, no por circuncidarme, no por venir a hacer esto yo. Se recuerda, ¿verdad?, que antes lo vimos nosotros en los capítulos anteriores, que la circuncisión tenía que ser ahora en nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la circuncisión en mi corazón? Entregándole mi vida a Cristo Jesús. La circuncisión ahora es espiritual, ¿verdad? Y la hacemos en nuestro corazón. ¿Por qué nuestro corazón? Porque nuestro corazón es el que nosotros lo llenamos de orgullo, lo llenamos de altivez, de vanagloria. Cuando ya hemos conocido la palabra de Dios, queremos estar guardando muchas cosas y hacer que las demás personas guarden muchas cosas para ser salvos. No. Para ser salvo tienes que creer en Dios. Para ser salvo tienes que creer en que Dios mandó a su Hijo unigénito a esta tierra a morir por ti y a morir por mí, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo Pablo les está haciendo pedazos a ellos su argumento de que tenían que ser circuncidados y que la bendición ya no solamente era para ellos, sino que la bendición se expande a todo aquel que cree. Vimos en Mateo 10, ¿verdad? Mateo 15, 25 en adelante, la fe de la mujer cananea no era judía, ¿verdad? Era tratada como un perrillo, como perros. Y es lo que los judíos todavía quieren seguir viendo hoy en día nosotros, ¿verdad? Nos miran como lo desechable, nos miran como lo malo, lo miran como... Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, así como vemos como Jesús hizo misericordia por la fe en esa mujer cananea. Así Dios hoy en día quiere hacer misericordia en tu vida. Así Cristo Jesús quiere hacer misericordia en tu vida. Por muy malo que seas, por muchas cosas malas que estés haciendo, por muy hundido que estés en los deleites de este mundo, por muy hundido que estés en la pornografía, por muy hundido que estés en el lesbianismo, en la homosexualidad, por muy hundido que estés en las drogas, en las borracheras, en las orgías, en todo aquello que va en contra de Dios, por muy hundido que estés, por muy enlodado, por muy sucio que estés, Dios hoy quiere hacer en ti misericordia. Que tú creas en que Él puede ayudarte. Que tú creas en la promesa que Él dio, que su Hijo unigénito nos salvaría de toda esa condenación que hay
en este mundo. El no creer en Él es una condenación simplemente, ¿verdad? Y hacer las cosas malas que muchos de nosotros hacíamos antes también. Te lo está hablando una persona que vivió en los deleites de este mundo, una persona que vivió en borracheras y orgías, una persona que vivió en drogadicción, una persona que vivió atada a la pornografía, a la masturbación, ¿verdad? Te lo está hablando una persona que lo vivió también en carne propia, ¿verdad? Y que sigo luchando día a día con esas cosas. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. Hoy termino de luchar en una cosa y ya empiezo a luchar con otra. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne y en esta carne tendemos a equivocarnos. Esta carne tenemos que doblegarla nosotros buscando la presencia de Dios, buscando el favor de Jehová, buscando en la palabra, leyendo, meditando, buscando en oración, en ayuno, ¿verdad? En meditación constante, buscando a Dios, escuchando alabanzas, escuchando predicaciones, ¿verdad? Congregándote a una iglesia, aprendiendo de tus pastores, aprendiendo de otras personas mayores en la fe, ¿verdad? Es así como doblegamos nosotros las tentaciones que vienen a nosotros siempre, porque vamos a ser tentados. Mientras estemos en este cuerpo carnal, seremos tentados por nuestras propias concupiscencias que está en nosotros. La maldad está en nosotros. Entonces, hoy en día, si hay personas que te dicen que tú tienes que guardar pactos, que tú tienes que guardar esto, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que circuncidarte, que tú tienes que hacer esto, caminar de rodillas de aquí hasta otro lado, entrar de espalda aquí a otro lado, eso no te va a dar la salvación. La salvación te la va a dar la fe en Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús salva, solamente Él restaura, solamente Él te liberta de toda condenación, solamente Él rompe las cadenas de toda maldición generacional. Vemos la fe de la mujer cananea, que aún no le era lícito a Jesús derramar la comida que era para los hijos de la casa de Israel, para los perrillos. No era lícito dársela a los perrillos, perdón. Entonces, pero esa mujer, a través de la fe, hizo mover la mano de Dios a su favor, ¿verdad? No era lícito para ella, para Jesús, que le diera de comer a ella, pero la fe, es la fe la que nos rompe toda cadena. Es la fe en Dios la que nos liberta. Es la fe en Dios la que nos da las bendiciones a nosotros. Y esa es la bendición del cual Pablo les está haciendo ver a ellos, ¿verdad? Que ya no es solamente para los circuncisos la bendición de la salvación, el favor de la mano de Jehová, ya no solamente para ellos, sino que ahora es para todo aquel que cree en Dios, ¿verdad? Que tiene fe en Dios, ¿verdad? Y lo que es lo que dice la palabra de Dios, que es imposible acercarnos a Dios sin fe, ¿verdad? Que el que tiene que creer que Dios existe, porque la fe, ¿verdad?, agrada a Dios. El que se acerque a Dios tiene que acercarse con fe, creyendo que Él está. Esta mujer cananea que leíamos en Mateo 15, se acercó a Jesús con fe. Tú tienes que acercarte a Jesús ahora con fe, que Él puede libertarte. Tú tienes que acercarte a Jesús ahora para que te saque de los vicios, para que te saque de la homosexualidad, del lesbianismo, de la drogadicción, de todo eso. Acércate a Jesús, que Él es quien te va a cambiar tu vida, que Él es quien te va a libertar. No creas a esas personas que todavía andan queriendo, ¿verdad?, llevar a las personas a ser judiciantes, a que tienen que guardar pactos, a que tienen que circuncidarse, que tienen que hacer este sacrificio, que tienen que hacer aquel otro sacrificio. No, la fe es la que nos da la salvación hoy en día. Y es lo que el apóstol Pablo le está haciendo ver a estos judíos que estaban llenos de religiosidad por dentro. En su corazón tenían la religiosidad ellos implantada. Por eso Pablo les está haciendo pedazos su religiosidad aquí, haciéndoles ver que Abraham encontró la justificación sin ser circuncidado, sin ser circuncisos. Abraham era un incircunciso cuando la fe le contó como justicia. Y es lo que Pablo les está haciendo ver a ellos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pueblo judío, para ellos no había salvación. Solamente para ellos era salvación y para todos los demás muerte y condenación.
porque no eran el pueblo de Dios, no estaban circuncidados, ¿verdad? Como lo leíamos en el pacto que Dios tuvo con Abraham en Génesis 17, ¿verdad? Pero Génesis 15 nos muestra a nosotros que Abraham creyó sin ser circuncidado y eso le contó por justicia. Hoy en día a ti te cuenta por justicia que creas en Cristo Jesús. Encuentras justificación, salvación, vida eterna a través de Cristo Jesús, no a través de nada más, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo, ¿verdad? Se encuentra con esta crítica, como te decía, una crítica adicional al argumento que él les estaba haciendo ver a ellos, ¿verdad? Que la fe en Dios es la que traía la salvación, ¿verdad? Pero como el corazón de aquellas personas, ¿verdad? Fariseas, de aquellos judíos que se creían los doctos en la ley, que se creían los maestros de todo, ¿verdad? Estaba arraigado a la religiosidad. Y así muchas veces estamos nosotros también dentro de las iglesias, ¿verdad? Que creemos que no nos equivocamos, que creemos que guardamos con todo, ¿verdad? Y que muchas veces estamos pecando en lo oculto y que muchas veces no prosperamos en lo espiritual porque tenemos pecados ocultos, ¿verdad? Pero no los queremos sacar en la luz. ¿Por qué? Porque por fuera estamos blanqueados, pero por dentro somos sepulcros, ¿verdad? Por eso Jesucristo los reconoció y les dijo sepulcros blanqueados, porque Jesucristo sabía incluso todo y sabe todo lo que nosotros podamos estar pensando, lo que vayamos a decir, todo lo conoce Él, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ponernos en la condición como nos mira Dios para poder ayudar a las demás personas, ¿verdad? No imponer carga sobre las demás personas, que es lo que hacía este pueblo judío, imponía carga sobre las personas, cargas que ni ellos mismos podían llevar, ¿verdad? Nosotros tenemos que sacar toda esa religiosidad de nuestro corazón y con amor, un amor fraternal, enseñar a las personas a que vengan a Cristo Jesús, ¿verdad? Y que a pesar de sus maldades, Cristo Jesús los puede perdonar y que Él les va a ayudar a seguir perfeccionando la buena obra que Él ha empezado, que Él va a empezar en cada persona, ¿verdad? Tenemos que ser personas que extiendan la mano, no personas que impongan cargas para que vengan a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nosotros, a medida vamos creciendo en el Evangelio, nos seguimos limpiando todavía. Esto no es que ya tú eres limpio, esto no es que tú ya no tienes pecado, porque la Biblia dice que el que dice que no ha pecado, el tal es mentiroso, porque todos pecamos, ¿verdad? Todos nos equivocamos de una o de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo carnal, este cuerpo que todavía nos hace caer en tentaciones, este cuerpo que todavía nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Doblegarlo a través de la lectura, a través del ayuno, a través de la oración. ¿Por qué? Porque la carne siempre le gusta el pecado. A la carne siempre le va a gustar el pecado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, ¿verdad? Y Él huirá de vosotros. Todas las tentaciones podemos sometérselas a Dios para que Él nos ayude, ¿verdad? Y si nos equivocamos, no tenemos que apartarnos, sino que venir y humillarnos ante Dios. Él que es fiel y justo para perdonarnos, Él nos perdona, ¿verdad? La palabra nos lo enseña a nosotros, ¿verdad? Que nuestro error no nos haga apartarnos de Jehová, que nuestro error nos haga venir ante Él y pedirle perdón, humillarnos ante Él y aprender a aceptar la consecuencia y aprender para no volver a cometerla, ¿verdad? Por eso es la importancia nosotros de buscarle en cada día a Dios, porque entre más le buscamos, más queremos saber de Él. Entonces produce en nosotros una hambre que nos hace olvidarnos de hacer cosas malas, que nos hace olvidarnos de todo lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? Que elimina todo dardo del enemigo en nuestra mente. Y el buscar a Jehová es cosas buenas para todos nosotros, ¿verdad? Por eso, amigo, te invito en esta hermosa mañana que si tú no le conoces o tú te has apartado de Dios, ¿verdad? Que vengas a los pies del Señor, que te reconcilies con Dios a través de de su Hijo amado Jesucristo. Para eso vino Él a este mundo, para eso vino Él a esta tierra, para darnos la salvación, para guardarnos a nosotros en el día malo, para darnos la vida eterna, para reconciliarnos con Dios, para estar en paz con Dios, ¿verdad? Él fue el que proveó el sacrificio, el cordero para ser crucificado, Cristo Jesús, para nosotros limpiarnos, para nosotros expiarnos de toda contaminación, de toda maldad que está en nosotros.
que estaba en nosotros muchas veces. Lo hemos dicho que ahora somos nuevas personas en Cristo Jesús. El viejo hombre murió, ¿verdad? Y aquí somos nuevos en Cristo Jesús. Morimos con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo en unas nuevas personas, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros arraiguemos, que quitemos de nuestro corazón la religiosidad, ¿verdad? La religiosidad que muchas veces está en nosotros, y la religiosidad que muchas veces está en nosotros es la de imponer cargas sobre otras personas, cargas que nosotros mismos no las podemos llevar. Nosotros queremos imponer sobre nuestros hijos que hagan esto, que hagan lo otro, que guarden esto, que hagan lo otro. Y nosotros mismos, nuestros hijos miran en nosotros que no leemos la palabra, que no estudiamos, que no meditamos, que no oramos, que no tenemos paz, que siempre estamos peleando, que siempre estamos amargados, que siempre estamos preocupados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a imponer cargas sobre nuestros hijos si nosotros mismos no las podemos llevar? A eso se refiere la religiosidad. Y no quiere decir que no vamos a predicar la palabra, sí la vamos a predicar como está escrita, ¿verdad? Por eso Pablo les hace ver a este pueblo judío, ¿verdad? Desde el principio, desde Abraham, desde Génesis, ¿verdad? Y él está hablándole al pueblo judío en la carta a los romanos. O sea, muchos años pasaron, pero les está viendo que desde el principio es lo que Dios siempre quiso, dar la salvación a toda la humanidad. Por eso declaró a Abraham el padre de la fe, ¿verdad? Y le dio la promesa a Abraham de que toda su descendencia sería heredera del mundo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el versículo 13, en el siguiente video, ¿verdad? Donde habla de la promesa cumplida que es por medio de la fe, ¿verdad? En esta hermosa mañana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté contigo a lo largo de este día viernes, ¿verdad? Que vengas a los pies de Cristo Jesús. Es mi deseo y es mi motivación, ¿verdad? De predicar el evangelio, que las almas se conviertan a Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo Jesús. Él puede libertarte, Él puede salvarte, Él puede sanarte, Él puede curar tus heridas, Él puede sanar todo aquello de lo cual te ha hecho daño, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? Ven a los pies de Cristo Jesús, cánsate de esa vida, cánsate de vivir sin Cristo Jesús en tu vida. Vivamos para agradar la gloria de Dios. Vivamos para que puedan ver a Dios reflejado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Saquemos de nosotros ese pensamiento de querernos circuncidar, de querernos judizar, que querernos cumplir este pacto, de que tenemos que cumplir con todos los pactos, de que tenemos que cumplir con esta fiesta, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro para encontrar salvación. Para encontrar salvación, lo dijo Pablo y Silas al carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?, le dijo el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le contestaron. ¿Qué les dijo el apóstol Pedro en su primera predicación a los israelitas, a los judíos que les predicó? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos?, le preguntaron. Arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos salva a nosotros. La fe en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. Creer en Dios, que Él envió a su Hijo y que su Hijo nos salva y nos da vida eterna y nos reconcilia con Dios. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde donde sea que te encuentres, que tengas un hermoso viernes, un hermoso fin de semana. Busca a Dios, congrégate en una iglesia, busca al Señor, lee su palabra, ayuna, ora, ¿verdad? Y sobre todo sometámonos a la ley de Dios, sometámonos a su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.